Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. El aseguramiento perfecto de un tornillo con su tuerca no siempre lo da el torque adecuado. En ocasiones, la ayuda de los líquidos trabarroscas serán ese complemento ideal que nos dará mayor tranquilidad. Veamos. Los dispositivos mecánicos de fijación, como los diferentes tipos de arandelas y tuercas de seguridad que existen, se diseñaron para solucionar el problema habitual de aflojamiento que ocurre en la mayoría de los montajes roscados. Sin embargo, habitualmente entre las roscas coincidentes de la tuerca y el tornillo solo hay un 15% de contacto. El 85% restante es aire, lo que da lugar a holguras, y cuando están sometidos a vibraciones, sumado tal vez a un par de apriete que no es el adecuado, esta holgura permite aflojamiento y pérdida de la carga de apriete. Por el contrario, con los fijadores de tornillería o líquidos trabarroscas, al unir los filetes de las roscas y rellenar la holgura se elimina la posibilidad de movimiento relativo entre ambas partes de la rosca. De esta forma, aumentan considerablemente la fiabilidad de los montajes roscados, ya que evita el autoaflojamiento de las fijaciones, una de las principales causas de fallo en los equipos. Una de las marcas más reconocidas en el mundo es Loctite, y a sus fijadores los denominan anaeróbicos, pues para que trabajen como debe ser se requiere que exista ausencia de aire u oxígeno en el punto de unión. Sus principales beneficios serían entonces: fijan frente al autoaflojamiento causado por la vibración o impacto, manteniendo la carga de apriete. Sellan frente a la entrada y salida de fluidos, evitando la corrosión y fugas. Y aportan lubricidad para lograr una resistencia controlada durante el montaje, además de facilitar el desmontaje. Pero una pregunta para hacerse es: ¿cuál fijador de roscas escoger? Y la respuesta la encontrarás al hacerte 3 preguntas. ¿Qué resistencia se requiere en la unión? Si es baja resistencia, el fijador adecuado es el que tiene una franja de color púrpura, de referencia 222. Si requieres una resistencia media, casi válido para la mayoría de aplicaciones, busca las referencias con franja de color azul, como el 243. Si lo que necesitas es alta resistencia, sin pensarlo, compra las referencias de franja roja, 263 o 277. Si tienes esa situación puntual en donde no es posible aplicar el fijador líquido, busca la pasta semisólida en barra de referencia 248, que brinda resistencia media. La segunda pregunta será: ¿cuál es el tamaño de la fijación? Definida para diámetros desde 1/4 de pulgada a 1 pulgada según la referencia, aunque la mayoría trabajan con diámetros de 1/4 a 3/4 de pulgada. Y la tercera pregunta es si se aplicará antes del montaje o después. Si es después, la referencia correcta a utilizar es el Loctite 290, de franja verde, de grado capilar, que por su baja viscosidad penetra los hilos de la rosca y nos garantiza la fijación que requerimos. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.